Punto Radio Málaga queremos hablar de motor. Motor a punto. Son las 7:07 de la tarde, es la sintonía y es el tiempo de hablar del mundo del motor. Queridos amigos, buenas tardes. Son las 8:08 de la tarde, hoy es 11 de mayo y comienza aquí la información habitual de cada miércoles del mundo del motor. Empezaremos en unos segundos hablando de deporte, de deportistas malagueños, en este caso de pilotos malagueños. En el caso particular, Salvador Tineo, un joven de 17 años que está corriendo una Copa Nacional, se llama la Mini Challenge y va en primera posición de esta provisional del campeonato después de disputarse la primera carrera. Nos iremos después, aproximadamente sobre las 7:15, 7:20, a hablar con un buen amigo de esta casa, un especialista en el mundo de la Fórmula 1, el alma mater de la web virutasdegoma.com, José Manuel Zapico, que nos hablará, por supuesto, de la Fórmula 1 y de esa, bueno, parece que recuperación del equipo Ferrari, por supuesto, de Fernando Alonso, que conseguía su primer podio de la temporada 2011. Nos iremos hacia la mitad de nuestro programa a hablar con Elías Bendodo, presidente del Partido Popular en Málaga. En medio de la campaña, porque esta mañana el colectivo de motoristas, el de usuarios de moto, hemos sido convocados para, un acto en el que se iban a explicar las directrices que se van a llevar de cara a mejorar la seguridad de estos usuarios de la vía en el caso de que el PP, gane la diputación, que es de quien depende las carreteras de la provincia. Y acabaremos en el último tramo del programa con Juan Carlos Rodríguez, es médico, es uno de los integrantes de la Comisión Médica de la Federación Española de Automovilismo, que nos hablará de un aspecto en la conducción, que puede resultar jocoso, pero que no lo es. Es la conducción bajo los efectos del cannabis, es decir, conducir con ese porrito que más de uno, parece que no interviene en el día a día de la conducción, pero veremos que es muy importante desde el punto de vista de la salud. From Jamaica to the world, it's just love. 7:20 de la tarde. Continuamos hacia la bandera cuadros aquí en Motor a Punto. Y nunca mejor dicho esto de la bandera cuadros, que es lo que ha visto finalmente en esta temporada, que ya ha costado un poquito, nuestro compatriota Fernando Alonso, desde el podio de la carrera de Turquía, este pasado fin de semana en ese circuito de Estambul, donde finalmente ha sido tercero en una carrera, con la tónica habitual, que es la victoria aplastante, no tanto en carrera como en entrenamientos, pero en cualquier caso aplastante, del equipo Red Bull, actual campeón del mundo de la especialidad. Está con nosotros mi amigo José Manuel Zapico, el hombre que más sabe de virutas de goma y de la Fórmula 1. Don José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Además yo no sé si te diste cuenta, con el tema del desgaste de los neumáticos Pirelli en el circuito de Estambul, se vieron unas imágenes de millones de virutas de goma, y además los propios Antonio Lobato y todos dijeron muchas veces lo de virutas de goma, ¿no? O sea que... Bueno, se ha impuesto un vocablo que parecía un chistecillo, pero no lo es tanto. Bueno, parece que esto de las virutas de goma, que nació para dar nombre a la web que diriges tan magistralmente, esto está dando origen a que este mundial, de lo que más se hable, sea precisamente, de aparte de la tecnología y de todo, de los neumáticos y de lo poco que duran, ¿no? Es muy fácil. El año pasado las gomas Bridgestone, que eran unas muy buenas gomas, tenían una durabilidad y tenían una serie de características que hacían que
bueno, pues tuvieran una cierta consistencia, bueno, que daba ciertas características a los equipos, a los coches, ¿no? Los equipos querían un neumático más blando, encargaron a Pirelli algo que durase menos. ¿Para qué? Bueno, para que hubiera más posibilidades con las estrategias, a base de parar más veces en el cambio de gomas. Y claro, cuando alguien entra, alguien cambia, cuando alguien cambia pierde espacio, el otro que va detrás gana espacio, se puede acelerar un poco más. Digamos que eso introducía un elemento extra que daba un poco de salsa a las carreras que hasta el año pasado, bueno, pues algunas veces eran tildadas de aburridas. Este año creo que hemos visto, el otro día vi una cifra, en 4 carreras hemos visto 130 adelantamientos. Sí, por ahí. pero que eso sea noticia también es triste, ¿no? Que digamos que hay 130 adelantamientos, que debería ser lo normal, pues al final que la noticia sea que hay, que además yo particularmente me alegro, se consiga de la forma que se consiga, aunque sea de una manera, podíamos decir, no real, ¿no? Porque al final se usa un mecanismo que hace que el coche puntualmente corra más que el que tienes delante. Y eso quizá puede ser lo triste de esta Fórmula 1 actual, es decir, como ya dice Briatore y dice la mayoría, el piloto es el 15% y el coche es el 85%. ¿Tú cómo lo ves? No, pues parece que se nos ha ido la conexión con José Manuel Zapico, pero en cualquier caso vamos, ya está Chiqui intentando, bueno, pues retomar esa comunicación. Y ya les decía yo que es bastante complicado tener en cuenta que un vehículo, el vehículo que utilizan en este momento los pilotos de Fórmula 1, significa, en la mayoría de los casos, que el 85% de la capacidad de un piloto está regulada prácticamente por las prestaciones y la técnica de su coche, y solamente el 15% es lo que parece ser que aporta el piloto. Y por supuesto, dentro de ese 15% hay pilotos mejores y hay pilotos peores. Podemos tener el caso tan palmario y tan auténtico como es dentro del propio equipo Ferrari, que es que Massa, a igualdad de coche dentro de ese teórico 15%, pues va normalmente más lento que Fernando Alonso. No obstante, Fernando Alonso ha dicho textualmente que está convencido de que aún pueden estar en la lucha por el título, por un título que bueno, pues puede ser una especie de calvario como la temporada pasada, cuando el equipo empezó bien, hubo un impasse a mitad de la temporada donde todo empeoró un poquito, y después una fantástica segunda parte del año donde prácticamente se recuperaron todos los puntos perdidos de la parte inicial del campeonato, pero que no sirvió para que Fernando Alonso pudiera conseguir el título, aunque eso sí, estuvo luchando hasta el último minuto y hasta la última curva. Les voy a adelantar otra cosa, que mientras parece que hemos perdido la conexión con José Manuel, les voy a comentar una cosa que tiene bastante mosqueado a muchos de los pilotos de la Fórmula 1. El DRS es un sistema por el cual los pilotos de Fórmula 1 que están siendo adelantados por otro piloto que hay detrás, un piloto que, digamos, está a menos de un segundo, ese sistema se conecta automáticamente y hace que, bueno, pues que el coche que va detrás, al tener menor resistencia aerodinámica, pues su velocidad pues se incrementa aproximadamente en 15-20 kilómetros por hora. Lo que pasa, eso significa muchísimo y significa poder adelantar, entre comillas, cómodamente a los pilotos que van detrás. ¿Qué pasa con esto? Que ahora llega un circuito como el circuito de Mónaco, donde no hay rectas y donde el DRS se va a poder seguir utilizando. ¿Qué quiere decir esto? En la única zona del circuito donde se puede utilizar es en el túnel de Montecarlo, un túnel donde normalmente con el alerón en su configuración habitual se suele pasar a 270 kilómetros por hora. Es la única zona, entre comillas, digamos, recta, y ahí los pilotos, para ganar velocidad, probablemente desconecten, es decir, ese sistema, hagan que el alerón se ponga plano, el coche pierda sustentación pero gane velocidad. ¿Qué inconvenientes tiene esto? Pues que el coche, al tener menos sustentación en una curva, en una zona oscura y a esa velocidad, pues si ocurre un accidente, sería un accidente bueno, pues de consecuencias muy grave. Y ya Rubens Barrichello, que es el piloto más antiguo de la parrilla y también el que lleva más grandes premios en la historia del Fórmula 1, ha dicho que no le hace ni puñetera gracia bueno, pues correr en estas condiciones. No sé si a José Manuel está más o menos en la onda de lo que dice Barrichello. Bueno, vamos a ver, esto lo dijimos hace ya tiempo en Virutas.
Si la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, la encargada de velar por la seguridad de pilotos, de mecánicos y de público, opina que en Mónaco el DRS o la activación del DRS o que los pilotos estén trasteando en el volante mientras tienen que estar pendientes de la conducción, si la FIA opina que esto es peligroso, es porque es peligroso. Si es peligroso allí, en Turquía, en China, en el Aconcagua. Es peligroso en todas partes. Entonces, que se aclaren. Si es, lo es. Si no lo es, no lo es. Pero no vale de que ahora me viene bien, ahora me viene mal, porque entendemos que desvirtúa un poco el espectáculo y se llama a error y a... sí, pero prueba y error. Pero es que el circuito de Monte Carlo es un circuito muy especial. Es un circuito urbano donde no se permite el más mínimo fallo y donde la única zona recta, en realidad no es una recta, es una curva en un túnel que es una calle de Mónaco que se pasa en un Fórmula 1 a 275 kilómetros por hora, ¿no? Entiendo que está bien desde el punto de vista de que eliminas un elemento extra de peligro cuando además la ventaja es poca o ninguna. Eso está bien. Desde hace muchos años Michael Schumacher está diciendo vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí porque esto es muy peligroso. Sí, es decir, lo que tú dices es que si es peligroso no se debería correr en Mónaco. Claro, entrada, ¿qué ¿no? ocurre? Que pasa que el dinerito que entra es bueno, claro, también. El 70% de los patrocinios que se firman en la Fórmula 1 se firman en Mónaco. Mónaco es el único sitio donde el Paddock Club, el exclusivísimo restaurante, a razón de 4 y 5 mil euros por fin de semana, la entrada, no el hotel ni el viaje, no, el comer, el alpiste, lo que te echan de comer allí, 4 o 5 mil euros en Mónaco, está permanente vendido ad eternum, o sea, no hay una entrada aunque compres el restaurante entero. Hay no la hay. listas sine die, ¿no? No, puedes entrar a cualquier restaurante del Paddock Club, recordemos es una especie de carpa gigantesca que Bernie Ecclestone pone encima de los boxes de las carreras, de los circuitos, y entonces allí, bueno, pues hay una serie de metres de alto standing, donde hay marisco, donde hay caviar de primerísima calidad y donde vale un promedio de 2.500, 3.000 euros el fin de semana. En Mónaco no es que cueste 8.000 o 15.000 o 200.000, es que no hay y se acabó, y no se discute. Y bueno, eso quiere decir que, bueno, pues que lo que tú comentas es que realmente lo que no tendría sentido es esa carrera ahí, en ese emplazamiento, y no la disyuntiva de si DRS sí, DRS no, ¿no? Hombre, creo que es más serio, oye, si es un sitio peligroso, lo mejor es no ir, ¿no? Bueno, estamos, mientras se nos cortó la llamada, estamos más o menos como la pasada temporada, ¿no? Quizás un poco peor. La pasada temporada empezamos con victoria en Ferrari, hubo una etapa media bastante mala y una recuperación final apoteósica. Este año se ha empezado mal y Alonso dice que se puede luchar por el título todavía. Alonso suele ser un tío que dice lo que hay y no se suele equivocar, ¿no? Y hay lo que hay, no engaña, y además se le ve rápido en la cara, en el gesto, y aunque todo sea políticamente correcto en beneficio de la empresa que le paga, que es Ferrari, y le paga muy bien. Sí, pero él piensa realmente que hay capacidad de reacción, es decir, que él lo está pensando. Hombre, porque lo sabe, ¿no? El año pasado Ferrari llegó a Turquía con un déficit de mucho tiempo con respecto a los que estaban delante. Precisamente a partir de Turquía, o más bien después del verano, Ferrari tuvo una resurrección absolutamente milagrosa, porque Ferrari es, junto con McLaren, el equipo que mejor sabe evolucionar un coche durante la temporada, y recordemos que las temporadas se ganan desde la primera y hasta la última carrera. Si ellos tienen un coche mejor a final de año, irán a más. Y Ferrari esto lo hace como nadie. Ferrari y McLaren lo hacen como nadie. Entonces, sospecho que estos dos equipos irán a más, y la pelea esté más entre ellos que entre el resto. Ocurre que a día de hoy Red Bull tiene una ventaja espantosa. Y sobre todo una ventaja como equipo, ¿no? Porque habitualmente suelen estar los dos en primera línea o en los primeros lugares del podio, claro, cosa que no están haciendo habitualmente el resto de equipos, ¿no? El problema de Ferrari es otro. El problema de Ferrari es que desde hace varios años están anquilosados, están atascados en un problema técnico grave. Los últimos, desde que se fue el Dream Team de Rory Byrne, Ross Brown, Michael Schumacher y Jean Todt de Ferrari, desde entonces para acá ha habido cambios internos y se dejaron de inventar cosas. En la Fórmula 1 gana el mejor piloto con el mejor coche. Y un coche bueno es un coche innovador, y un coche moderno, y un coche avanzado, y un coche rompedor en muchas ocasiones. En los últimos 5 años hemos visto doble difusor, hemos visto F-Tact, hemos visto suspensiones invertidas. De las cosas más absurdas para las carreras. Sí, pero ni una de todas esas que te he dicho,
ni otras muchas más que hay, ni una sola la ha inventado Ferrari. Ferrari se ha dedicado a fotocopiar lo que ha encontrado y a implementarlo en sus coches. ¿Eso qué quiere decir? De entrada lleva por detrás que los demás. Eso de entrada. Y segundo, un coche de Fórmula 1 es un aparato tan sumamente complejo que reparchearlo con inventos ajenos cuando se parte de un concepto inicial es peor el remedio de la enfermedad. Es muchas veces incluso peor. Tenemos solamente 3 minutos para una última pregunta que ya hemos hecho alguna vez desde aquí, desde Motor a Punto. Nuestro querido abuelo Eccleston, que ya podría quedarse en su casa tranquilito, con 80 años ya se podría jubilar y vivir un poco el dinerito que tiene, él dice que no va a vender y tal, pero a ver, el río suena mucho y hay gente que está loquita por hincarle de los dientes a esa parte de acciones que tiene Eccleston para que finalmente pues esto cambie un poco, ¿no? Se cambie el reparto, cambie el campeonato y eso puede pasar. Bernie Eccleston, Bernard Charles Eccleston, tiene 80 años, ya está bien, ese hombre se merece un descanso. Lo ha hecho muy bien. Se lo tenemos que dar, sí, se lo tenemos. En los últimos 25 o 30 años ha convertido una pandilla de desarrapados que se quieren matar cada domingo, los ha convertido a todos en multimillonarios y ha convertido uno de los deportes más planetarios de la historia. Si acumula las audiencias, supera por mucho a campeonatos del mundo de fútbol, a olimpiadas, a todo. Es un negocio planetario. Él fue el que inventó lo de la globalización. Ocurre una cosa, él está mayor y a fin de cuentas la Fórmula 1 es un negocio que cuando se compra barato y se vende caro. Si los propietarios, que es una empresa norteamericana, se llama CVC Capital Partners, que tiene sede en Nueva York, esta empresa tiene acciones de 30 o 40 actividades diferentes, desde cosas tan extrañas como comida para perros hasta las maletas Samsonite o, sin ir más lejos, Cortefiel. Al final esto es, yo compré por tanto y vendo por más, y al final esto es un negocio, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Bernie Eccleston es la voz de una empresa que tiene una serie de intereses, y los intereses de semejante cantidad de dinero, más vale que los movimientos ocurran siempre en la sombra. ¿Por qué? Los negocios requieren un protocolo y el protocolo es silencio. Bueno, pues vamos a dejar en silencio que trabaje ese mundo oscuro, entre comillas, del mundo financiero, y que, bueno, pues cambie también de aires la Fórmula 1, que yo creo que le va a venir bien a todo el mundo. Señor Zapico, ha clavado usted el tiempo, como le había dicho, en esos 3 minutos. Muy amable, ya se ve que conoce muy bien el mundo de la radio y este mundo de la información del motor. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto. Saludos a toda la audiencia. Un abrazo. Bueno, pues son las 8 menos 25, nos vamos a ir con un poquito de música porque en unos segundos nos vamos a ir a hablar con Elías Bendodo, presidente del Partido Popular en Málaga.